astronauta Álvaro Díaz caminaba sobre la superficie polvorienta de Kepler 227b, un planeta recién explorado por la colonia humana establecida en su órbita. La misión era simple: localizar agua. Las imágenes satelitales habían detectado algo similar a antiguos cauces subterráneos, y su equipo tenía la tecnología para perforar y analizar las capas inferiores. Si encontraban agua, la colonia podría expandirse y prosperar. Si no, bueno, había otros planetas en la lista de posibles candidatos, pero este era el más prometedor. Álvaro había sido elegido específicamente para esta misión por su vasta experiencia en exploraciones planetarias. Había recorrido mundos áridos, congelados y junglas alienígenas antes, pero nunca había sentido algo como lo que experimentaba en Kepler 227b. Desde que su nave tocó suelo, el ambiente del planeta lo había incomodado, como si un par de ojos invisibles lo siguieran, observando cada uno de sus movimientos. El silencio del planeta lo envolvía como una manta pesada. No había viento, ni vida aparente, ni siquiera sonidos del propio terreno. Solo se oía su respiración, amplificada por el casco del traje espacial. Kepler 227b tenía una atmósfera densa pero irrespirable para los humanos. Desde el primer paso, algo había incomodado a Álvaro, un sentimiento extraño de ser observado. Las extensiones áridas y rojizas no mostraban signos de vida, pero la inquietud en el aire era palpable, como si el planeta mismo lo estuviera vigilando. Después de horas de caminata y perforación, el escáner comenzó a parpadear. Agua, tal vez a kilómetros bajo la superficie. Aquí tierra roja, dijo Álvaro, llamando a la base a través de su radio. Señales de agua en el punto Delta 34. Estoy marcando la ubicación y volviendo a la nave. Silencio. Era extraño. La radio tenía un retardo, pero jamás tanto. ¿Base?, repitió, su tono endurecido por la frustración. Nada. Intentó varios canales, pero no hubo respuesta. Podía ver su nave en la distancia, una pequeña figura metálica entre las rocas y el polvo. La neblina del polvo rojo nublaba un poco su visión, pero era imposible no reconocer la estructura de su transporte. Mientras se dirigía de vuelta, algo llamó su atención. Un susurro apenas perceptible, como si el viento, inexistente en ese planeta, hubiera decidido tomar forma y voz. Se detuvo en seco, su corazón latiendo rápidamente bajo la protección de su traje. ¿Hola?, dijo, sabiendo lo absurdo que sonaba. No había nadie más aquí. Avanzó unos pasos, pero el susurro regresó, más claro esta vez. Se giró, buscando la fuente del sonido. Las dunas rojizas y el cielo gris oscuro no ofrecían ninguna pista. Pero entonces lo vio, algo moviéndose entre las sombras. Una silueta humanoide que desapareció tras una roca. Debe ser una falla en la cámara del casco, pensó, ajustando los controles para reiniciar los sistemas visuales. Las lecturas no mostraban fallos, pero la sensación de ser observado persistía. Se sintió expuesto, vulnerable. Cada paso que daba hacia la nave parecía más pesado que el anterior, como si el mismo suelo tratara de impedir su retorno. A medida que se acercaba a su nave, la sensación de ser observado creció hasta el punto de ser insoportable. Pero ya no eran solo ojos sobre él. Ahora sentía presencias, como si el aire alrededor vibrara con energía maligna. El susurro se intensificó, palabras que no podía entender flotaban en sus oídos, aunque el casco debería haber bloqueado cualquier sonido exterior. Finalmente, llegó a la nave. Subió la rampa apresuradamente, cerrando la escotilla tras de sí. La sensación se desvaneció, pero el eco de los susurros permanecía en su mente, como si algo se hubiera infiltrado en sus pensamientos. Álvaro intentó contactar a la colonia nuevamente. La pantalla de comunicaciones estaba activa, pero mostraba una interferencia constante. Las luces parpadeaban, y la estática zumbaba en el aire, creando un ambiente sofocante. Debe ser el polvo, murmuró, pero algo en su estómago se revolvía de miedo. El polvo no debería interferir con el sistema, y en el fondo de su mente sabía que había algo más. Algo que no quería reconocer aún. De repente, la nave tembló, como si algo hubiese golpeado el exterior. Álvaro se levantó rápidamente, revisando los sensores. Nada aparecía, pero su instinto le decía que no estaba solo. Dejó su asiento y fue a la compuerta de salida, asegurándose de que todo estuviera bien cerrado. El temblor no cesaba, y por un momento pensó que el propio planeta estaba respondiendo a su presencia. Álvaro, una voz suave, casi inhumana, susurró detrás de él. El astronauta se congeló. Eso no había sido una interferencia, ni su imaginación.
Giró lentamente, esperando encontrar a alguien o algo dentro de la nave, pero no había nada. Respirando con dificultad, se obligó a regresar al asiento de piloto. El panel de control parpadeaba erráticamente, y los sistemas de navegación estaban fallando. Una sensación gélida recorrió su columna cuando los instrumentos comenzaron a apagarse uno por uno, como si una fuerza invisible los estuviera manipulando. Entonces, las luces de la nave parpadearon, y de la oscuridad emergieron figuras. Humanoides, pero no del todo humanos. Se movían erráticamente, como sombras perdidas entre la luz y el vacío, acercándose poco a poco a Álvaro. ¿Qué demonios son ustedes?, gritó, retrocediendo. Las figuras no respondieron, pero sus ojos, vacíos y oscuros, parecían observarlo con una mezcla de lástima y burla. Uno de ellos, el más cercano, alargó una mano translúcida hacia el casco de Álvaro, como queriendo tocarlo. Un frío agudo lo invadió cuando ese dedo atravesó el cristal sin romperlo. «Estás en casa», susurró la figura, su voz resonando dentro de la mente de Álvaro. «Nunca te fuiste». Álvaro luchó por respirar. Su entorno se desmoronaba. Las paredes de la nave parecían desvanecerse, y el paisaje de Kepler 227b se transformaba. Ya no estaba en su nave. Estaba en la colonia, la misma colonia que había dejado hacía solo unas horas, o habían sido años. Los rostros de sus compañeros de equipo estaban frente a él, pero algo estaba mal. Sus cuerpos eran sombras, igual que las entidades. Reconoció a su comandante, Andrés, su rostro pálido y distorsionado. «Álvaro, nunca te fuiste», dijo Andrés con una sonrisa triste. «El agua no existe. Lo que ves no es real». El astronauta dio un paso atrás, confundido y aterrorizado. Pero el golpe final llegó cuando miró al suelo y vio su propio cuerpo, tendido y descompuesto, en medio del polvo rojo. Llevaba años muerto en ese planeta. Había muerto en su primera misión, antes de siquiera tocar el suelo. Todo este tiempo, las sombras, los susurros, eran sus propios recuerdos fragmentados. Kepler 227b no era solo un planeta árido, era una trampa mental, un lugar donde las mentes quedaban atrapadas, creyendo que aún podían escapar. Las entidades no eran más que ecos de su propia conciencia, proyecciones de su mente deteriorada por el aislamiento y la desesperación. Había muerto al llegar, pero su mente no había aceptado la verdad. Había creado un ciclo interminable de exploración y retorno, en el cual siempre fracasaba, siempre moría y volvía a empezar. Las entidades, las sombras que lo acechaban, no eran más que fragmentos de su cordura, desintegrándose lentamente en la vastedad de Kepler 227b. «Nunca escapaste», susurraron las figuras mientras se acercaban. «Y nunca lo harás». Álvaro intentó gritar, pero su voz se ahogó en la nada mientras las sombras lo rodeaban, consumiendo lo poco que quedaba de su cordura.